Vamos a ver la última unidad correspondiente al curso de estructuras 1, que es referente a cargas que obran sobre las estructuras. Este es un tema que no van a encontrar en los textos clásicos de estabilidad, de resistencia de materiales, de estática, pero que hemos considerado importante incorporar una visión preliminar, por lo menos, de estos aspectos, para que ya desde el primer curso de estructuras se vayan haciendo una idea de cuáles son las determinadas cargas que van a actuar sobre nuestras construcciones y la forma en la cual se determinan para la evaluación de los distintos estados límite. Esto lo van a ver en profundidad más sobre el final de la carrera en los cursos de estructuras aplicadas, particularmente en hormigón armado y en construcciones metálicas. Pero bueno, como decíamos, quisiéramos que tuvieran, aunque sea, un panorama general. Ya sabemos que las fuerzas que actúan sobre nuestras estructuras y que las mantienen en equilibrio, las podemos considerar como dos grupos. Son las fuerzas activas, acciones o cargas por un lado, y por otro lado las fuerzas reactivas o reacciones. Nosotros hemos ocupado en el curso bastante de estas últimas, o sea, cómo calcular las reacciones de una estructura para, en principio, mantenerlas en equilibrio. Sabemos que una estructura isostática alcanza con las ecuaciones de equilibrio para determinar las reacciones. Y en estructuras hiperestáticas sabemos que tenemos que agregar otros dos grupos de ecuaciones, los de congruencia geométrica y las ecuaciones constitutivas, para poder determinarla. Ahora bien, el primer grupo, fuerzas activas o acciones o cargas, lo tomamos hasta ahora como un dato de problema, algo que el ayudante o el miembro de la cátedra les daba para que a partir de ese momento ustedes desarrollen el trabajo. Ahora bien, en la vida real esto no es así. Ustedes en el futuro como profesionales van a tener que determinar las cargas con las cuales van a tener que calcular sus estructuras. Y bueno, de eso nos vamos a ocupar en esta unidad, como les dije, con una visión somera y sintética. La presentación consta de estas 10 partes que vemos acá y empezamos por la primera, que es la clasificación cualitativa de las cargas. ¿Por qué necesitamos clasificarlas bien? Porque cada tipo de carga, cada grupo, se va a tratar en el cálculo de una manera diferente conforme a las características de cada uno. Vamos a considerar 4 tipos de clasificaciones de acuerdo a su origen, la primera, de acuerdo a su variación en el tiempo, de acuerdo a su variación en el espacio y de acuerdo a su aceleración. La primera clasificación va a ser de acuerdo con el origen de las cargas. Y tenemos por un lado las cargas directas y por otro lado las cargas indirectas, también llamadas coacciones. Como cargas indirectas son aquellas que el análisis de cargas nos provee el valor de las fuerzas actuantes. Por ejemplo, una carga de tránsito sobre un puente, el peso de un camión, pesamos el camión y sabemos los kilonewton que le transmiten a esa estructura. Y su valor es independiente de las propiedades elásticas de la estructura. Por otro lado están las cargas indirectas o coacciones, que son, por ejemplo, cuando se produce una variación de temperatura en una estructura, y cuando esto sucede en una estructura isostática, esa variación de temperatura simplemente va a producir un movimiento de las distintas partes, pero no va a producir esfuerzos ni reacciones. Si la estructura en cambio es hiperestática, sí va a producir esfuerzos y reacciones. Pero esa carga ya no está dada por determinados kilonewton, sino que va a estar dada
en este caso sería por grados centígrados. Tendríamos otro ejemplo de carga indirecta, un descenso de un apoyo de una viga continua, que también, al ser hiperestática, produciría esfuerzo, y esa es una carga que estará dada en milímetros, no en kilonewton. O en una acción sísmica, las cargas están dadas por aceleraciones, por desplazamientos. Deberá el calculista en cada uno de estos casos transformar estas magnitudes en fuerzas equivalentes para el cálculo estructural. La segunda clasificación la vamos a hacer de acuerdo con su variación en el tiempo. Tenemos por un lado las cargas permanentes, que, bueno, ponen la definición, pero son básicamente aquellas que están durante toda la vida de la estructura y permanecen inalteradas. Básicamente el peso propio de la estructura, como así todos los elementos de la construcción, paredes, contrapisos, pisos, empuje de suelos en algunos casos, empuje de agua en algunos casos, contracción del hormigón. Esta contracción del hormigón, por ejemplo, es una coacción, en el sentido de lo que vimos en la diapositiva anterior, y es similar su efecto a una variación de temperatura, porque significa esto que una característica que tiene el hormigón es que después de volcado en el encofrado y cuando empieza a endurecer, también empieza a contraerse, se va acortando. Y por eso su efecto es similar a si hubiera una reducción de temperatura. La diferencia es que la variación de temperatura puede ir en un sentido o en otro. O se puede dilatar o puede contraer, por lo tanto sería una acción variable. La contracción del hormigón, en cambio, sería una acción permanente porque va en un único sentido hasta que se hace fija o llega a un valor asintótico, como se decía en el párrafo anterior. Por otro lado tenemos las cargas variables, también llamadas sobrecargas, de las cuales el ejemplo típico es la carga útil. Carga útil es lo que motiva la razón de ser de la estructura. Para un aula, la carga útil es el peso de los alumnos y docentes que la ocupamos, más los muebles. Para un puente serían las cargas de tránsito, ya sea los camiones o los trenes en un puente ferroviario. Todas, en principio, todas las fuerzas o cargas pueden estar o no estar, serían acciones variables. Acá tenemos varios ejemplos: fuerza del viento, de la nieve, del hielo, de los terremotos en las regiones habitualmente expuestas a ellos, las presiones de líquidos, las variaciones de temperatura, serían todas acciones variables. Y un tercer grupo son las cargas accidentales, que son aquellas cuya ocurrencia en una estructura dada y con un valor significativo es improbable durante la vida útil, pero cuya magnitud puede ser importante para ciertas estructuras. Por ejemplo, choques, explosiones, falla del subsuelo, avalanchas de roca o nieve, tornados o terremotos, a diferencia del caso anterior, en regiones no expuestos normalmente. Para estos casos, hay que ver si resulta económico construir la estructura para que sea capaz de resistir estas cargas o no. O sea, está la disyuntiva en considerar o no esta posibilidad de acción accidental. Porque algunas de estas acciones son tan fuertes y tan poco probables que a veces se considera innecesaria su consideración. Por ejemplo, cuando una columna de un puente está suficientemente cerca del tránsito, se considera que debe evaluarse un impacto de un vehículo, un camión o un tren sobre
esta columna. Si está más alejada, no se la considera. En algunos lugares, recuerdo por ejemplo una construcción para una aduana en la localidad de Las Cuevas, en el cruce fronterizo a Chile. Es un lugar expuesto a avalanchas de roca y nieve que son cargas muy significativas, y se hizo un estudio técnico económico para determinar si había que considerar esa acción de la avalancha actuando sobre la estructura o no. En ese caso se llegó a la conclusión de que sí, que era razonable tenerlo en cuenta, y bueno, surgió una estructura muy importante, ¿no? Pero que según esos estudios técnicos resultaba que era necesario considerar. De acuerdo con su variación en el espacio, sería la tercera clasificación. Tenemos las cargas fijas por un lado, que comprenden, por empezar, a todas las cargas permanentes. Al ser permanentes, obviamente su posición es fija. En cambio, las cargas móviles son las que no cumplen esa condición. Por ejemplo, la carga del tránsito en un puente, ya que el camión va variando su posición. Y de acuerdo a esa variación va a tener distintos efectos sobre cada uno de los elementos. Una característica de las cargas móviles es que tenemos que hacer no un único cálculo, sino que tenemos que hacer distintos cálculos con distinta posición para ver cómo afecta a cada uno de los elementos. Dijimos que todas las cargas permanentes son fijas, pero no todas las cargas variables son móviles. Puede haber cargas variables que sean fijas. Más que ser fijas, las consideramos fijas porque, por ejemplo, la carga útil en un aula, si bien está compuesta por personas que nos podemos desplazar, y en ese caso serían una carga móvil, a los efectos de la práctica, como es una carga aleatoria, la consideramos en el cálculo como uniformemente distribuida sobre la losa. Por lo tanto, al ser uniformemente distribuida, su posición es fija y ya no sería en ese caso una carga móvil. En un caso parecido sería la acción del viento, ya que si bien el viento puede aumentar o disminuir en intensidad, su resultante siempre va a pasar prácticamente por el mismo lugar, que sería muy cercano al baricentro de la cara expuesta al viento, en el caso de un edificio, por ejemplo. Entonces, la acción del viento es otro ejemplo, una carga que sería móvil, sería fija, pero a su vez es una carga variable, como es la acción del viento. Y el cuarto criterio es la clasificación de acuerdo a su aceleración. En este sentido tenemos las cargas estáticas, que son las que no producen aceleraciones significativas en la estructura. Como ejemplo, todas las cargas permanentes, en la carga útil en edificios, la acción del viento cuando actúa sobre la mayor parte de las construcciones. Ahora, dentro de este grupo de cargas estáticas podemos incluir lo que podríamos llamar las cargas cuasi estáticas, que son aquellas en que la acción dinámica puede simularse mediante una acción estática de mayor valor o con otra dirección. Así, por ejemplo, la acción del tránsito vehicular sobre un puente se considera aumentando la acción estática a través de un factor de impacto. Es decir, que si pasa un camión, digamos, de 30 toneladas, se considera que los efectos sobre el puente, por lo menos sobre las partes más expuestas a la variación dinámica, como es la superestructura, son equivalentes a un camión no de 30, sino de 40 toneladas. Es decir, estaríamos multiplicando ese factor por un 33%. O sea,
por un 1,33, que sería el factor de impacto. Ahora bien, no todas las acciones dinámicas se pueden considerar de esta manera, porque no siempre esta proporcionalidad se cumple. Cuando estamos cercanos a los fenómenos de resonancia, particularmente, hace falta hacer una consideración dinámica. El típico caso es la acción sísmica en edificios de cierta magnitud. Para cuando los edificios son moderados, se puede hacer una valoración cuasi estática. Es decir, como decíamos en el punto anterior, la acción del terremoto horizontal se puede considerar como una fuerza estática horizontal proporcional al peso de cada una de las partes de la construcción y de su contenido. En otras estructuras ya más importantes o más flexibles, hay que hacer un análisis dinámico, no se puede hacer un análisis estático. Lo mismo con algunas estructuras de puentes suspendidos bajo la acción del viento, también hay que hacer un análisis dinámico, y esto diferencia entonces las cargas dinámicas de las anteriores. Las acciones sobre las estructuras están dadas por los códigos. En nuestro país están los reglamentos argentinos que se refieren a la seguridad estructural. Estos reglamentos han sido redactados y son permanentemente actualizados por un organismo que se llama CIRSOC, que es un organismo público nacional que tiene una comisión ejecutiva compuesta por representantes de distintas entidades como Vialidad, Ministerio, asociaciones profesionales, etcétera, que son la dirección técnica y que elabora en principio proyectos de reglamentos, los cuales son puestas después durante un determinado periodo, generalmente un año, a la discusión pública para que todo el mundo que haga las observaciones que considere pertinente, hasta que finalmente se cierra y se pone en vigencia en las distintas organizaciones de la administración pública, que son las que llevan el controlor de las obras públicas y privadas. Este organismo, CIRSOC, ha hecho unos cuantos reglamentos, de los cuales vamos a considerar acá los que tienen que ver con las cargas. Estos reglamentos los pueden encontrar ustedes en internet, vayan a la página de CIRSOC y están todos a la vista. Los que se ocupan específicamente de las cargas son los de la serie 100. Los primeros que están acá en este listado son el 101, 102, 103, 104 y 108. Y algunos aspectos de las cargas están en otros reglamentos, como por ejemplo en el 801 están las cargas sobre los puentes, y en el 2005, en el 201 y 301 están las combinaciones de cargas para estructuras de hormigón y para estructuras de acero respectivamente. ¿Cómo procedemos para determinar los estados de carga en nuestras construcciones? Consideremos que toda estructura, a través de su vida útil, pasa por una infinidad de estados de carga. Es decir, las cargas van cambiando permanentemente. En un edificio entra y sale gente, en un puente pasa el tránsito y va cambiando. Y en principio no resulta sencillo determinar cuál va a ser de todas las combinaciones posibles la más perjudicial durante la vida útil de esa estructura. Como no podemos calcularla para todas las
condiciones posibles, se ha adoptado un criterio semiprobabilístico que es el LRFD, que es el que adoptan nuestros reglamentos, que es el criterio más moderno que se considera en la actualidad. Este consiste básicamente en 3 pasos, como tenemos en cuenta acá. Primero es considerar cuál es el periodo de referencia de la estructura, que a veces se lo llama vida útil, no es exactamente lo mismo que la vida útil, pero es aquel periodo en el cual se considera que las cargas van a estar actuando. Y, por ejemplo, para los edificios en general, para viviendas, se considera 50 años su vida útil y 75 años es el periodo de referencia para puentes. Como segundo paso, se determinan los valores nominales para cada tipo de carga y para cada elemento de la estructura. La forma de determinar esto, los reglamentos lo establecen a través de ciertos procedimientos. Para esto, los investigadores han desarrollado distintas teorías, que es lo que se vuelca como resultado en estas prescripciones reglamentarias. Los valores nominales de las cargas se definen como aquellos que tienen una probabilidad de 0,5 de ocurrir durante la vida útil de la estructura. Por eso era necesario definir primero la vida útil para después considerar que sobre esa vida útil aquellas cargas que tengan, aquellos valores de las cargas que tengan un 50% de probabilidad de ocurrencia, son los que vamos a definir como valores nominales de las cargas. ¿Estos son los valores con los cuales vamos a calcular la estructura? No, porque vamos a ver, si estuviéramos hablando de una estructura con una única carga, no lo podríamos hacer porque la probabilidad de ser excedida sería del 50%, no podemos correr un riesgo del 50% de que falle la estructura. O sea, ya por empezar, por ese lado no correspondería. Tendríamos que tomar valores mayores que esos para el cálculo, de manera de tener probabilidades de falla mucho menores. Entonces, por un lado, sabemos que vamos a tener que calcular con valores de cargas mayores que las cargas nominales. Vamos a referirnos más que nada al cálculo para los estados límite últimos, ¿no? Que son los más peligrosos. Entonces, por un lado, vamos a tener que calcular con cargas mayores. Pero por otro lado, hay que ver cómo se combinan las distintas cargas. Porque, pensemos un edificio con solo 3 tipos de cargas. Las cargas permanentes, ¿no? Es decir, su peso propio y los elementos constructivos. Por otro lado, tenemos la carga útil. Y como tercer carga tenemos la acción del viento. Tendríamos que ver cuál es la combinación más desfavorable para cada elemento de estas 3 cargas, porque es probable que el día que el edificio tiene mayor carga útil, o sea que está más lleno de gente y de muebles, no sea el día que existe el mayor viento. Entonces no sería lógico superponerlo. Es decir, de toda su vida útil, de todos los 50 años del edificio, va a haber un día que va a ser el peor viento para el edificio, y ese es el valor que tendríamos que tener en cuenta el cálculo para la acción del viento. Pero ese día, como decíamos, es altamente improbable, por no decir imposible, que se combine con la acción máxima de la carga útil. Entonces, la acción máxima del viento tendría que combinarse con un valor quizá medio de la carga útil. Y bueno, esto sucede para solo 3 cargas, de las cuales una es permanente, por la cual no tenemos que considerar la variación. O sea, estamos considerando la combinación solo de 2 tipos de cargas.
Cuando la cantidad de cargas es mayor, tenemos mucho más posibilidad de combinaciones y para eso se establecen criterios. Los códigos, en particular los reglamentos IRSOC, nos van a dar cómo hacer esa combinación de cargas para que en el estado límite último nosotros tengamos una probabilidad de 1 en 1000, o sea 10 a la menos 3, de que ocurra una carga superior a esta de cálculo. Mediante análisis estadístico se han estudiado ciertos factores por los cuales hay que aumentar las cargas para producir distintas combinaciones que nos den esta probabilidad. ¿Qué nos va a hacer la probabilidad de falla? Esta es la probabilidad de que la carga sea excedida. Para tener la probabilidad de falla tenemos que combinar esta probabilidad con la probabilidad de que la resistencia del material sea menor a la que nos da el cálculo. Los métodos de cálculo de resistencia nos dan una probabilidad de 1 en 100 de ser superada, y esa combinación de ambos factores, 1 en 100 por 1 en 1000, nos da una probabilidad de 1 en 100.000 de probabilidad de falla, o sea, de 10 a la menos 5, que es el objetivo que se considera como razonable, un riesgo razonable para la falla de una estructura de un tipo de un edificio, por ejemplo. Bien, a partir de ahora vamos a hacer un somero vistazo de cómo se determinan las principales cargas o acciones que tenemos en nuestras estructuras. Vamos a empezar por las cargas sobre un edificio, las cargas permanentes y las sobrecargas. Bien, las cargas permanentes son por lejos las más fáciles de determinar, ya que contamos con nuestro proyecto, en el cual se establecen las dimensiones de la losa, de los contrapisos, de los pisos, de las paredes, y los materiales. Con los materiales tenemos los pesos específicos, y bueno, sabemos que el peso de cada elemento va a estar dado por el producto del peso específico por el volumen, y de esa manera vamos determinando cada una de las cargas permanentes de nuestra construcción. Generalmente cuando tenemos una carga sobre una losa, como es esto que vemos acá en corte, lo que tenemos que hacer es calcular para la losa la carga por metro cuadrado. O sea que acá, en vez de ser peso específico por volumen, tiene que ser peso específico por el espesor de cada parte, para que me dé los kilonewton por metro cuadrado que va a actuar sobre cada parte de la losa. Los pesos específicos están dados en el propio reglamento 101. Acá tenemos algunos elementos sobre los cuales el peso unitario está dado en kilonewton por metro cuadrado. Ya no sería un peso específico, sino sería un peso por metro cuadrado. Por ejemplo, los hilos rasos están dados de esa forma. Cubiertas también tenemos dados en kilonewton por metro cuadrado. Y otro tipo de materiales, como los hormigones, lo tenemos en kilonewton por metro cúbico. Un caso muy usado es el del hormigón armado, 25 kilonewton por metro cúbico su peso. Acá tenemos más ejemplos: peso de madera, peso de mampostería. En este peso de mampostería es el peso específico conjunto de lo que serían los ladrillos, más la mezcla, más los revoques, un promedio de todo eso. Luego, sobre los edificios tenemos la sobrecarga o carga útil. Esta sobrecarga se determina en función del uso que se le asigna a cada local, llamándose local a cada espacio comprendido entre el conjunto de paredes. Y tiene que estar
establecido, bien indicado en los planos, y el uso que se le tiene que dar a ese local tiene que ser exclusivamente el que está autorizado por ese plano. Es decir, yo no puedo, eh, digamos, en una habitación que estaba eh, prevista para hacer un dormitorio, no puedo poner un depósito de materiales pesados porque eh, esa estructura estaría en riesgo. Entonces no podemos cambiar el uso de un local fuera del que está aprobado por eh, los planos correspondientes, sino que si queremos cambiar el uso, deberíamos hacer un estudio para ver si la estructura es capaz o no de resistir esa nueva función y eventualmente hacer los refuerzos necesarios. Bien, tenemos acá entonces en el mismo reglamento 101, distintas cargas están dadas todas o casi todas en kilonewton por metro cuadrado, ya que se consideran una carga uniformemente distribuida sobre la losa sobre la cual actúan. Tenemos, por ejemplo, cargas fuertes como los archivos de 7 kN por metro cuadrado. Tenemos cargas sobre azoteas que son muy variables, fíjense que varían desde 5 hasta 1, porque fundamentalmente sobre este tipo de construcciones, la acción más fuerte es la posible aglomeración de personas. Entonces, si tenemos una azotea donde pueden congregarse personas, eh, podemos llegar a una carga de 5 kN sobre metro cuadrado. Esta carga de 5 kN sobre metro cuadrado podemos decir que es la carga típica de cualquier lugar donde pueda haber aglomeración de gente, incluso incluyendo un cierto impacto. Por ejemplo, en una tribuna de fútbol también sería de ese orden, de 5 kN por metro cuadrado, de los cuales en realidad son 4 corresponderían al peso de la gente. Es decir, si uno hace la composición de juntar gente en un metro cuadrado, más o menos gente, más o menos no apretada, sino más o menos lleno, llega a 4 kN por metro cuadrado. Más un cierto factor de impacto, tendríamos 5, que es lo que estamos considerando en este tipo de locales. En cambio, a una azotea que se accede privadamente, eh, una azotea, digamos, de una casa, no se prevé esa acumulación de gente, por lo tanto, se prevé unos 3 kN por metro cuadrado, y en cambio una azotea inaccesible, 1 kN por metro cuadrado. ¿Qué es una azotea inaccesible? Bueno, tiene que ser, además de ser indicado en el plano como inaccesible, tiene que ser construida de tal manera, o sea, no tiene que tener una escalera principal, tendría que tener una escalerilla, no tiene que tener barandas, tiene que ser accesible solamente cuando uno tiene que poner una antena, arreglar el techo, es decir, solamente eh, accidentalmente una o dos o tres personas acceden a esa estructura y bueno, esa sobrecarga de 1 kN por metro cuadrado es lo que está considerándose aquí. Los balcones, fíjense que tienen una carga fuerte, porque son también lugar donde se puede acumular gente y donde puede haber eventualmente una acción dinámica. Eh, la, las viviendas tienen una carga general de 2 kN por metro cuadrado, que la mayor parte de los locales de la vivienda tienen esa sobrecarga, es decir, dormitorios, baños, cocina, living, comedor, todos tienen la misma sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado. Tengan en cuenta, fíjense qué diferencia entre estos 2 y estos 5, ¿no? En las clases presenciales yo a veces le pregunto a los alumnos si creen que un local con muebles tiene más sobrecarga que un local sin muebles.
Y bueno, en sentido contrario a lo que sería la primera cosa que se nos pasa por la cabeza, en realidad el local amueblado tiene menos posibilidad de sobrecarga que el local sin mueble, porque, digamos, en un living, por ejemplo, que está, o un comedor, que está ocupado el lugar la mesa, las sillas, en el baño los artefactos, o digamos, o en los dormitorios la cama, impiden que haya una aglomeración de gente, ya por sí mismos. Por lo tanto, suele tener más posibilidad de sobrecarga todos los ambientes que no contengan muebles. Los pasillos, por ejemplo, los pasillos tienen una sobrecarga similar a esta de 3 kN por metro cuadrado. Bien, pasemos a ver ahora entonces sobrecargas en puentes. Lo primero que vamos a observar es que la consideración como carga uniformemente distribuida, tal como hacíamos en edificios, ya no sería adecuada debido a que la longitud de un camión, 10 o 11 metros, es de mismo orden que una longitud promedio de un puente, por lo cual su acción, los 3 o 4 ejes que tenga el camión, va a ser más parecido a la acción de cargas concentradas que a una carga uniformemente distribuida. Obviamente que vamos a hacer hincapié en los camiones porque los automotores, los vehículos particulares, no ejercen cargas tan importantes. Ahora bien, hay cargas máximas legales para los camiones porque su excedencia podría ocasionar rotura del pavimento y esto se controla más o menos bien según el lugar y según el país. Ahora bien, en todos los países suele haber excesos en estas cargas máximas, es decir, de hecho hay multas. La multa prueba que las cargas se exceden, por lo tanto no podríamos nosotros dimensionar los puentes considerando las cargas legales, sino que tenemos que considerar que va a haber camioneros que van a exceder la carga legal. Bien, vamos a imaginar que haya un camionero que sea sumamente irresponsable y que sobrecargue muchísimo a su camión. Claro, hay una tendencia a sobrecargarlo por cuestiones económicas, obviamente. Si uno puede poner mucha carga con un solo chofer de camión, con un solo camión y con un solo consumo de combustible, eh, resulta que puede sacar beneficios económicos. Por eso contra esta tendencia es que tiene que estar la regulación del Estado. Ahora, bueno, este camionero muy irresponsable sobrecarga muchísimo el camión y bueno, los puentes que atraviese ese día van a estar en peligro. Bien, tenemos que dimensionar nuestros puentes para ese supercamión, digamos, supercargado, que una vez, con que pase una sola vez en la vida por un puente, ya podría provocar su rotura. Ahora, es probable que haya varios de estos camionistas, eh, camioneros irresponsables, que vayan todos juntos, uno tras del otro, y se junten además uno a la par del otro para sobrecargar el puente. No, eso es tan improbable que lo podemos considerar imposible. Eh, lo que va a pasar es que cuando este conductor irresponsable pase por el puente, no se junte con otro conductor igualmente irresponsable, sino que en general va a haber por el resto del puente o nadie, que lo más probable es que solo pase ese camión, y si no, a lo sumo, un tránsito normal. Otra posibilidad es que se junten dos camiones a la par en el puente. De casualidad, no suele pasar, pero bueno, cada tanto se da, ya sea que vayan en el mismo sentido,
o en sentido contrario, puede haber dos camiones simultáneamente sobre el puente. Ahora, es altamente improbable que esos dos camiones sean igual de pesados que ese conductor imprudente que nos referíamos hace un momento. O sea que van a ser quizás dos camiones muy pesados, pero no tanto como ese único camión. Es decir, que a medida que aumenta la cantidad de carriles cargados, disminuye la probabilidad de que el peso de cada camión supere determinada cantidad. Eh, y eso lo tiene en cuenta el reglamento, disminuyendo la carga a medida que aumentamos la cantidad de carriles cargados. Tampoco es probable que vaya un camión uno detrás del otro, por lo que solo se considera probable un único camión pesado por cada carril de circulación. Bueno, en función de eso, eh, el código establece ciertas reglas que en su conjunto constituyen lo que llamamos el tren de carga del puente, que son estas reglas con vehículos ficticios y combinándose con cargas uniformes que producen similares acciones a lo que producirían las cargas máximas reales que actuarían sobre toda la vida útil del puente. Por lo menos esto es lo que se pretende. Para definir este tren de carga, lo primero que se define es la cantidad de carriles de diseño. ¿Cómo se define? Bueno, se toma el ancho de calzadas y como ancho de calzada se define entre los bordes internos de las defensas de borde del puente. Este ancho lo dividimos por 3,60 metros y sale un determinado número, por ejemplo 4,73. De los 4,73 tomamos la parte entera, serían 4 carriles, porque define el reglamento que como mínimo tiene que tener 360 cada carril. Entonces, bueno, la parte entera que surge de dividir por 360 es la cantidad de carriles del puente. Y a partir de ahí define la sobrecarga vehicular como una combinación de un camión de diseño o un tándem de diseño, o sea, uno de los dos. En realidad tengo que probar con uno, tengo que probar con otro para ver cuál es más desfavorable, o con el camión o el tándem. Y simultáneamente con el camión o el tándem va una carga de carril, que es una carga uniformemente distribuida que representa la carga aleatoria del tránsito fuera del camión pesado que estamos considerando. Conjuntamente con esto se considera la acción dinámica, que surge de multiplicar el peso de este camión y de esta carga de carril por un factor dinámico que para el caso de superestructura vale 1,33. El camión diseño es este que vemos acá dibujado, cada uno con una carga por eje como se indica. Es un camión ficticio, como dijimos, no existe este camión en la realidad. Y también el otro vehículo de diseño es el tándem. Tampoco existe un tándem aislado, o sea, un tándem sería un conjunto de 2 o 3 ejes de un camión, pero el tándem va dentro de un camión. Bueno, en este caso, como es un vehículo ficticio, sería un tándem solo que anda por el puente y que tiene esta carga y estas dimensiones. Transversalmente hay reglas para colocar esos camiones dentro del carril. No ocupan todo el carril, pero no puede invadir el camión el carril del otro camión. Cada camión debe estar dentro de su carril y con las dimensiones que están especificadas en esta figura. Como dijimos, tenemos que verificar varias posibilidades. Supongamos un puente suficientemente ancho para que entren 4 carriles. Bien, tendríamos que probar
con qué pasa si pasa un solo camión en la posición más desfavorable, por el medio del puente, por un costado. Tendríamos que ver para cada viga, para cada elemento. Y ese único camión iría multiplicando las cargas del camión de diseño por un factor 1,20. Sería, digamos, el conductor desaprensivo que un día salió muy sobrecargado y pasa por el puente, pero, como dijimos, es altamente improbable que se junte con otro camión. La segunda posibilidad es ya el encuentro de dos camiones, uno en cada carril, pero ya no iría por ese factor de incremento. Iría multiplicado por 1, o sea, tal cual es el camión de diseño. Tendríamos que probar una tercera posibilidad con 3 carriles cargados, pero disminuyendo la carga de cada camión, y la cuarta posibilidad con 4 carriles cargados con una carga disminuida. No sabemos a priori cuál va a ser la más desfavorable. Es probable para algún elemento sea el caso 1, quizá para la viga de borde, por ejemplo. Para la viga de centro a lo mejor sería el caso 2 o el 3. Tenemos de cualquier manera que probar las distintas alternativas. Bien, vamos a ver ahora empujes de suelos. Los empujes de suelos no están por ahora contemplados en los reglamentos CIRSOC, y básicamente tenemos dos posibilidades. Una sería que uno ponga un muro de contención a través de excavar un pozo para un sótano, por ejemplo. Uno excava y pone un muro o un entibamiento para sostener el empuje que se va a generar a través de esta excavación. La segunda posibilidad sería por relleno, que uno a partir de la cota natural del terreno, primero construye el muro y después va rellenando y hasta completar la altura del muro, y se va a generar otro tipo de empuje diferente al que del caso que contábamos recién, de la excavación. Entonces, veamos la primera alternativa, en muros indesplazables, en suelos excavados, para hacer un sótano. Lo que hay son criterios empíricos, no hay métodos racionales. Entonces tenemos estas figuras que nos dan para determinados tipos de suelo cómo sería el diagrama de empujes de cálculo. Esto surge del Código de Construcción de la Ciudad de Buenos Aires. Para el segundo caso, o sea, muros desplazables que sostienen suelo de relleno, tenemos distintos procedimientos. Ahora sí son racionales. De hecho, en estructuras 2 vamos a ver un procedimiento que nos permite calcular empuje de suelos bajo estas circunstancias. Acá tenemos otro ejemplo. Esto sacado del CIRSOC 801, es decir, de puentes. Distintas cargas producidas por empuje de suelo. Veamos a continuación las cargas indirectas o coacciones. Tenemos, por ejemplo, las variaciones de temperatura. Sabemos que en cualquier sólido que se produce una variación de temperatura, se produce una dilatación, en caso que sea un aumento de temperatura, dado por esta expresión que ya han visto en física 1. Delta L es alfa por delta T por L, donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica. Esto se produce en todas las direcciones. Podría darse que en una estructura isostática, como la que tenemos acá a la izquierda, se dé un aumento de temperatura uniforme. En ese caso, la viga no se curvaría como esta que está acá, sino que simplemente se estiraría y permanecería recta y estirada.
Ahora, lo que puede pasar muchas veces es que ese calentamiento se ha dado por el sol, por ejemplo, en un puente, pero el sol calienta más la superficie superior. Entonces, al calentar más la superficie superior, no es lo mismo el delta L que va a tener la fibra de arriba que el delta L que va a tener la fibra de abajo. Entonces, lo que va a producirse es una curvatura en, eh, en, en la viga de ese puente. Y entonces, tendríamos una combinación, en este caso, de un estiramiento debido a un calentamiento medio, más una curvatura debido a un calentamiento diferencial. Y como dijimos, en una estructura isostática, eso simplemente se corre el apoyo, se levanta la viga y no produce ningún esfuerzo interno, ninguna reacción. En cambio, en una estructura hiperestática pasa algo distinto. Vamos a hacerla bien hiperestática, o sea, vamos a fijar los dos extremos, en vez de tener un apoyo doble y otro simple, vamos a tener apoyos dobles, digamos, en los dos extremos, cosa que se impide la dilatación, y vamos a poner un apoyo en el medio, de manera que nos quede una viga continua de dos tramos, de manera que al calentarse, esto no, eh, por empezar, no se va a poder estirar, pero tampoco va a permanecer recto, porque es como si a esta viga de la izquierda, para poner el apoyo, digamos, para que se impida el corrimiento del apoyo derecho, tenemos que poner una fuerza acá que vaya hacia la izquierda y que lo lleve a la posición inicial. Y para que esto no se levante, tendríamos que poner una carga concentrada acá, que sería el equivalente a la reacción esta intermedia, una fuerza que lo empuje hacia abajo para que este punto central no se desplace. De resulta de eso, queda esta viga deformada también, pero con una deformación mucho más acotada que en el caso anterior. Bueno, esas fuerzas de vínculo que hubo que poner para llevar a un estado de formación compatible con sus vínculos, genera un diagrama de momentos flectores, genera un diagrama de corte y genera un diagrama de esfuerzo axial, que tendrá que tenerse en cuenta, llegado el caso, en nuestros cálculos. Algo similar pasa con los desplazamientos de apoyo. Si hay un desplazamiento del apoyo de una estructura isostática como esta de aquí, simplemente la viga rota y no pasa nada más. En cambio, si la viga es continua, o sea hiperestática, si desciende un apoyo, la viga se curva. Al curvarse va a producir esfuerzos internos y reacciones, tales como están indicadas en estas figuras, que generan diagrama de momento flector y diagrama de esfuerzo de corte. Bien, con esto terminamos la parte 1.